Buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, me confirman si estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Listo. Bueno, también creo que estoy grabando. Me parece que sí, ¿cierto? Bueno, nosotros ya habíamos visto la unidad de crecimiento económico. Fundamentalmente revisamos dos modelos de crecimiento que son el modelo de Solow, que es la base, y luego vimos como complemento el modelo de Romer. Después de estos dos modelos, lo que nos corresponde estudiar es el tema de expectativas y consumo. Entonces vamos a revisar ese modelo y la idea es que para eso ustedes deben leer el artículo seminal de Lucas. Si yo no lo he compartido, entonces es importante que lo comparta, pero permítanme, yo les confirmo si ya lo compartí. No, todavía no lo he compartido. Entonces les estoy debiendo un documento que es el que apoya esta parte de la unidad. Entonces, algunas intuiciones. El artículo seminal, desarrollado por Lucas, se llama Expectations and Neutrality of Money, es decir, expectativas y neutralidad del dinero, escrito por Robert Lucas. Él fue premio Nobel de Economía y le escribió este artículo basado en su trabajo de tesis doctoral y lo dirigió fundamentalmente al tema de expectativas racionales y la neutralidad del dinero. Entonces, el objetivo central del documento que él escribió descansaba en establecer cómo las expectativas racionales y la información imperfecta pueden afectar la no neutralidad del dinero en el corto plazo. Esto aun cuando la neutralidad del dinero podría conservarse en el largo plazo. Entonces ese es el objetivo. En última instancia, Lucas estudió cómo los ajustes que hacen los agentes económicos en sus expectativas cuando toman decisiones, sumado al hecho de que la información es asimétrica, esto pueden afectar la no neutralidad del dinero en el muy corto plazo. Ese es básicamente el trabajo que él desarrolló. Entonces, para comprender mejor esto que trabajó él supone que la economía presenta dos generaciones.
bien diferenciadas. Él supone, por un lado, que hay una generación joven y por el otro supone que hay una generación vieja. Ambas generaciones consumen y producen bienes y servicios. De otro lado, hay fluctuaciones en la cantidad de dinero y en la distribución de esos recursos en las personas que hacen parte de esas dos generaciones en dos mercados independientes. Es decir, la economía bajo esta mirada tiene dos grandes grupos, una población vieja y una población joven. Y esa población joven y vieja se encargan de hacer el consumo y de producir los bienes de la economía. Y asimismo, como se consume y se produce, pues el dinero se distribuye en esos dos mercados, en el mercado de los jóvenes y en el mercado de los viejos. Ahora bien, se sugiere que la cantidad de dinero cambia de manera aleatoria, es decir, de manera estocástica. Esto puede afectar a los precios y puede afectar las decisiones de los individuos. Es decir, hay un componente en la cantidad de dinero, digámoslo así, que se puede prever, que se puede anticipar por parte de los agentes económicos, pero también hay un componente que se conoce como no determinístico. Este es el componente estocástico y este componente puede afectar las expectativas que tienen los individuos en la configuración de los precios y en la estructuración de sus decisiones. Ahora, además de esto, en la economía existe información imperfecta y los individuos además no pueden distinguir si los cambios en los precios se deben a los cambios reales, es decir, a los saldos reales en las cantidades de dinero, o si se deben a los cambios nominales, o también conocidos como cambios monetarios. Entonces, para comentarlo nuevamente, digamos que nosotros consideramos que el dinero tiene efectos inflacionarios en el largo plazo, pero digamos en el corto plazo no afecta a las variables reales de la economía. Sin embargo, cuando los cambios que se generan en el dinero eh, pudiesen llegar a no ser eh, predecibles, si los agentes económicos se formaran expectativas erróneas, porque existe un componente estocástico en el comportamiento de la cantidad de dinero que se va generando en la economía en el corto plazo. Y además de eso, los individuos tienen información imperfecta, donde adicionalmente, por ejemplo, los individuos no pueden distinguir claramente si los cambios que se están dando en los precios dependen más por los cambios reales en la oferta monetaria o por cambios
nominales o monetarios, pues tendríamos que los individuos tienen dificultades para tomar decisiones porque sus expectativas podrían llegar a ser imperfectas. Es decir, esto sugiere que los individuos podrían llegar a equivocarse. Esta hipótesis es importante porque nos plantea la posibilidad de que los individuos puedan llegar a cometer errores en sus decisiones. Esto particularmente en el corto plazo. Ahora, obviamente, los agentes económicos, cuando se dan cuenta que están cometiendo errores en sus decisiones, pues ellos tienen la posibilidad de aprender de esos errores y ajustar sus decisiones. Es a esto lo que le llamamos expectativas racionales. O sea, los agentes económicos tienen una información imperfecta. Los agentes económicos conocen que hay una parte de los cambios en las variables económicas que pueden anticipar, que son capaces de anticipar, pero también hay una parte que no pueden anticipar y que, sin embargo, con base en la experiencia, en el ensayo y el error, pueden mejorar sus decisiones, lo que no significa que no vayan a seguir cometiendo errores, sino que probablemente sus errores tiendan a ser más pequeños con base en la experiencia. En ese sentido, el equilibrio en el mercado, particularmente el mercado monetario, se alcanza cuando la demanda monetaria iguala la oferta monetaria. Esa condición se puede derivar matemáticamente utilizando las expectativas que los individuos se hacen con respecto al futuro. Aquí tenemos entonces tres momentos. Los individuos toman decisiones basados en unos conocimientos, en unas creencias que se definen en el pasado, que también se pueden alimentar en el presente como un segundo momento y que también van a considerar las expectativas hacia el futuro. Entonces, podríamos suponer que esto último se refiere a las predicciones que puedan hacer los individuos. En el modelo se muestra entonces que el dinero podría llegar a no ser neutral en el corto plazo, debido a que los individuos pueden tener confusiones en la naturaleza de el efecto no determinístico que pueda haber en la cantidad de dinero. Además de eso, también pueden haber defectos por la ausencia de información totalmente simétrica. Y aun cuando los individuos pudieran acceder a toda la información, es posible que no sean capaces de interpretar toda la información, porque la información puede ser muy voluminosa. Por ejemplo, en los mercados financieros, la información puede ser muy voluminosa y también puede ser que los individuos tengan problemas incluso de formación a la hora de poder interpretar toda la información. Entonces, todo esto genera que el dinero no permanezca neutral, sino que empiece a afectar variables reales de la economía en el corto plazo, aunque la capacidad de ajuste que puedan tener los individuos, la curva de aprendizaje que puedan desarrollar, puede mantener la no neutralidad, digamos, condicionada. Esto es
básicamente que los ciclos económicos se ajustan y el dinero no tendría efectos reales en el largo plazo. Entonces, hay un modelo matemático que propone Lucas y que arranca con una restricción frente a la producción y el consumo. Entonces, la economía tiene una restricción que básicamente delimita el consumo de las dos generaciones. Recordemos, hablamos de una generación de jóvenes y otra generación de viejos. Y este nivel de consumo pues está determinado por el nivel de producción. Entonces, sea C sub 0 el consumo de los jóvenes y C sub 1 el consumo de los viejos, si yo sumo C sub 0 más C sub 1, tengo el consumo total de la economía. Y ese consumo puede ser menor o igual al nivel de ingreso total de la economía. En este caso está representado por N minúscula. Hasta aquí. ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, es claro, ¿cierto? No habían visto esto antes, ¿cierto? En macro 1 no sé si vieron esto. No, profe. Ok. Bueno, entonces fíjense que en macro básica, nosotros estudiábamos que el consumo era explicado por el nivel de ingreso. Y eso sigue siendo válido acá. La diferencia que tenemos inicialmente en el modelo matemático es que ahora ese consumo se divide en dos poblaciones, una población joven y otra población vieja. Pero el consumo podría llegar a ser igual a ese nivel de ingreso o podría ser un poco menor. ¿Y por qué podría ser un poco menor el consumo? Porque los individuos, a medida que experimentan incrementos en el nivel de ingreso, pues van a decidir tomar una parte de ese incremento del ingreso y lo van a dedicar al ahorro. O sea, que va a haber una propensión marginal al consumo y al ahorro, pero a través de las generaciones. Entonces, por ejemplo, supondríamos que los jóvenes eh, parte de su consumo lo ahorran pensando en la vejez, por ejemplo, y los viejos, pues no dedicarían tanto de su ingreso al ahorro, sino que tendrían una mayor propensión al consumo. Y de hecho, parte de sus ahorros los empezarían a consumir para poder sostenerse precisamente en su condición de adultez. De otro lado, la dinámica del dinero establece que hay una relación entre M, en este caso el suministro de dinero, que puede hacerse antes
de la transferencia, es decir, del intercambio. Ustedes recordarán que la masa monetaria crece o se reduce dependiendo de la capacidad productiva de la economía. Y aquí lo que estamos suponiendo es que la cantidad de dinero que se genera después de una transferencia que tiene que ver con el intercambio, pues está determinada por el suministro de dinero previo a la transferencia y por un componente aleatorio, por un componente estocástico en la cantidad de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el Banco Central, cuando emite dinero, cuando hace creación primaria de dinero, tiene como elemento central la producción, es posible que haya un componente estocástico que implique o que el Banco Central emite un poco más de lo que debería o que emite un poco menos de lo que debería, pero es un componente que no se puede predecir de manera perfecta. Y a ese componente es al que llamamos el componente estocástico. Es decir, si estuviéramos hablando en términos microeconómicos, nosotros suponíamos en microeconomía que cuando los agentes económicos tomaban decisiones, no se equivocaban en tomar esas decisiones. O sea, en microeconomía encontrábamos que los individuos tenían una restricción presupuestal, tenían información perfecta sobre sus ingresos, tenían información perfecta sobre la calidad del producto o de los productos, tenían información perfecta sobre los precios y ellos tomaban decisiones en un escenario en el que no habían errores, no se equivocaban y por eso siempre se llegaba al óptimo en el consumidor y en el productor. En macroeconomía estamos suponiendo que cuando los individuos toman decisiones, podrían no tomar las mejores decisiones, podrían llegar a equivocarse. Y esas equivocaciones dependen de un componente estocástico, de un componente aleatorio, que no es de fácil predicción. Es decir, los individuos pueden hacer predicciones que determinan valores esperados con respecto a lo que se determina hacia el futuro, pero podría ser que se equivoquen. Por ejemplo, hay individuos que piensan que, por ejemplo, los precios se van a mantener estables y de repente se encuentran con que los precios cambian, que suben, por ejemplo. Y eso hace que sus decisiones tengan algún desfase, algún desajuste. Estos precios pueden ser precios de bienes, pero también pueden ser precios, por ejemplo, de acciones o de bonos o de tasas de cambio o de commodities. Y esto puede generar desajustes. Entonces el punto es que los individuos en macroeconomía saben que cuando se incrementa la cantidad de dinero, van a haber unos comportamientos en la economía que la teoría dice que, bueno, que esos elementos en el largo plazo no afectan a las variables reales, que únicamente hay digamos, una relación con la inflación en el largo plazo, pero que en el corto plazo las variables reales no se modifican, no se afectan. Y, sin embargo,
el hecho de que la oferta monetaria pueda tener algún tipo de componente estocástico puede hacer que el suministro de dinero después de la transferencia, que es básicamente después del intercambio, esté determinado por el suministro previo de dinero, es decir, el que se tiene antes de la transferencia, por un componente estocástico que viene determinado por la variable X. O sea, la variable X sería una variable aleatoria y, por ejemplo, el asunto se puede complicar si entendemos que X, por ejemplo, tiene una distribución aleatoria. Porque, por ejemplo, si X tiene una distribución conocida, conociendo la naturaleza de la variable X, pues podría reducirse el sesgo en las decisiones. Pero si la variable X puede llegar a tener un componente tan aleatorio que no se conoce su distribución porque cambia, entonces ese componente estocástico haría que sea totalmente impredecible y que parte de las decisiones que toman los agentes económicos puedan estar afectadas por esa impredecibilidad y entonces los agentes económicos puedan cometer algunos errores en sus decisiones. Si esas decisiones se basan en la cantidad de dinero previa a las transferencias, pues eso implicaría que los cambios en la masa monetaria sí generan cambios en la economía en el corto plazo y el dinero no sería neutral. Así tendría implicaciones sobre las variables reales. Además, tenemos que existen entonces, además de X, que mide el componente aleatorio que se puedan generar en los cambios monetarios. Esto es que las variaciones en la oferta monetaria no únicamente estén condicionadas por el crecimiento económico, sino que pudiesen haber otros factores que generen sesgo, pues esos cambios monetarios tendrían una función de densidad f de x. Esa función de densidad f de x sería propia de la distribución de la variable x. Y también tendríamos un componente denominado tita, que sería la distribución de la población en los mercados. Porque recordemos que tenemos dos mercados, el mercado de los jóvenes y el mercado de los viejos. Entonces, la forma en que funcione la variable X tendrá una forma para el mercado de los jóvenes y tendrá otra forma para el mercado de los viejos. Entonces ahí tendríamos que decir que en general X tiene una función de X, pero que también existe una, digamos, tita, que es un elemento que nos da cuenta de la distribución de la población en los mercados, que tiene una función de densidad g de tita, ¿de acuerdo? Y que determina que esa función de x tiene un componente que depende de la población, de la generación de estos dos mercados, el mercado de los jóvenes y el mercado de los viejos. ¿Siguen? ¿Hay alguna duda? Ok. Bueno, todo esto de lo que hemos hablado tiene implicaciones en las preferencias y en las funciones de demanda.
Así, por ejemplo, la función de utilidad para las personas jóvenes implica una función de utilidad que se pretende maximizar y que se representa de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que la función de utilidad actual es U, y U estaría determinada por el consumo y el nivel de trabajo definido por N. Entonces, esta función de utilidad sería una función de utilidad actual. Por decirlo de alguna manera, es la función de utilidad inmediata que está condicionada por el consumo actual y el nivel de ingreso, producto que se genera del trabajo, que denominaremos N. Es decir, aquí decimos que N en principio determina el nivel de ingreso-producción, pero ese nivel de ingreso-producción depende del nivel de trabajo. O sea, en la medida que se trabaje más, habrá más nivel de ingreso-producción. En la medida que se trabaje menos, habrá menos nivel de ingreso-producción. De otra parte, tenemos una función de utilidad que no es actual, sino futura, y que denominamos como BC'. Y BC' es básicamente una función de utilidad futura del consumo prima. Entonces, por un lado hay una función de utilidad actual y por el otro hay una función de utilidad futura sobre el consumo. La manera más sencilla en la que yo puedo explicar esta, digamos, función de utilidad global de manera intertemporal es que hay ciertas cosas en las que nosotros pensamos hacer un consumo que nos representa una utilidad inmediata. Por ejemplo, usted se levantó hoy en la mañana y desayunó. Entonces esa es su función de utilidad actual. Pero probablemente usted tenga expectativas en el futuro, qué sé yo, de aquí a unos 5 años, por ejemplo, o 10 años, poder comprar un carro o una casa. Esa sería la función de utilidad que se deriva del consumo futuro. Entonces, estamos hablando del mismo individuo que puede llegar a tener una parte de la función de utilidad temporal, contemporánea, que dependerá del consumo contemporáneo, del nivel de ingresos y del trabajo contemporáneo, pero también habrá una función de utilidad futura que dependerá fundamentalmente del consumo futuro y por lo tanto también dependerá de los ingresos futuros. Entonces, obviamente, las poblaciones, cuando se dividen en los mercados de jóvenes y de viejos, pues ya les he dicho que los jóvenes, por ejemplo, en este tipo de modelos tenderían a generar un cierto consumo actual más bien pequeño y tenderían a generar una propensión marginal al ahorro un poco más grande, mientras que la población adulta, por ejemplo, tendería a aumentar su propensión marginal al consumo y reducir su propensión marginal al ahorro. Además de esto, tenemos un factor denominado beta, que se conoce como un factor de descuento.
Este factor beta es un factor que mide la preferencia por el consumo presente sobre el futuro. O sea, ¿qué es beta en última instancia? Pues beta, en este caso, me estaría dando cuenta a mí de la ponderación, del peso que tendría el consumo presente sobre el consumo futuro. Es decir, a qué le está dando más preponderancia el individuo, sea al consumo presente o al consumo futuro en última instancia. Y la letra E mayúscula, que abarca a la función de utilidad del consumo futuro, establece un valor esperado. Esto es a lo que nosotros llamamos expectativa. Entonces, E sería el valor esperado de la función de utilidad del consumo futuro. Ahora bien, es claro que nosotros podemos tener menos incertidumbre, o si se quiere, menos riesgo, cuando hacemos un análisis de la función de utilidad presente, porque esa función se mueve con el consumo presente y con el nivel de producción y de trabajo presente. Pero la función de utilidad futura puede tener mayor riesgo e incertidumbre porque se está delimitando con base en una expectativa del consumo futuro. Y ustedes saben que, por ejemplo, cuando ustedes proyectan, por ejemplo, de aquí a 5 a 10 años, y quieren comprar, por ejemplo, un vehículo o una casa, pues pueden pasar varias cosas en 5 años o en 10 años que no somos capaces de predecir hoy, que son factores eh, latentes, variables latentes que no se pueden observar o medir o modelar fácilmente y que por lo tanto pueden llevar a que tengamos más exposición al riesgo y por lo tanto podamos cometer mayores errores. ¿Se comprende? ¿Me siguen? Profe, la expectativa es en función del ingreso, ¿no? ¿Perdón? La expectativa es en función del ingreso, ¿no? O sea, de lo que él espera ganar en el futuro. En principio, estaríamos diciendo que hay una expectativa sobre el consumo futuro. Y en principio supondríamos que ese consumo futuro dependería del ingreso futuro. Sin embargo, más adelante usted podría reflexionar sobre que el ingreso futuro no es otra cosa sino el ingreso que usted espera acumular en el presente. O sea que una parte del consumo futuro estaría explicada por el ingreso presente y otra parte estaría explicada por la expectativa de los ingresos futuros. Ahora, el problema del consumo futuro no estaría tanto por los ingresos presentes, sino por el riesgo o por la incertidumbre de los ingresos futuros, que pueden tener un componente estocástico que puede ser no, no tan fácil de predecir. Por ejemplo, usted puede decir, yo voy a comprarme un carro de aquí a 5 años, pero resulta que después de 2 años usted queda desempleado. Y es algo que hoy no podía prever, no podía usted anticipar esa situación. Entonces eso genera mayor riesgo o incertidumbre sobre el consumo futuro, de qué tan viable es hacer ese tipo de proyección si se desconoce información hoy de lo que va a, por ejemplo, pasar en 2 años.
¿De acuerdo? Listo, profe. Vale. Bueno, en el documento que plantea Lucas, él plantea que existen unas condiciones de optimalidad, que son condiciones que pueden servir para resolver el problema desde el punto de vista matemático. Es decir, que lo que se pretende es optimizar las decisiones de consumo y de trabajo que nos permitan resolver unas condiciones. Esas condiciones las plantearon Kuhn y Tucker y son las siguientes. Entonces, la primera condición está planteada sobre la función de utilidad presente. Esta función de utilidad presente está enfocada en el consumo y es lo que nosotros denominamos como U sub C. Entonces, la función de utilidad sobre el consumo estaría dependiendo del consumo actual y estaría dependiendo del nivel de trabajo. Y también tendríamos una función de utilidad con respecto al trabajo. Y esa función de utilidad con respecto al trabajo, que denominaríamos U sub n, también estaría determinada por el consumo y por el trabajo respectivamente. Entonces, en la primera parte se toma la función de utilidad con respecto al consumo, y esta función de utilidad sería básicamente una derivada parcial que se tiene con respecto al consumo, es decir, la utilidad total derivada con respecto al consumo me da la utilidad con respecto al consumo, y la utilidad total derivada con respecto al trabajo pues me va a dar la utilidad específica que se obtiene del trabajo. Entonces, en la primera sección, yo digo que la utilidad del consumo menos un coeficiente lambda que pondera a los precios me va a dar igual a 0. Es decir, que los cambios que se generan en el consumo, en la utilidad del consumo más bien, por el consumo esencialmente, si se restan a un parámetro que pondera los precios, que es lambda, y que obviamente multiplica los precios, pues debe ser igual a 0 porque los precios deben ser suficientes para poder satisfacer esa utilidad sobre el consumo. En última instancia, pensemos en esa primera ecuación como el cambio en mi utilidad, el cambio en mi satisfacción, que obviamente para mí va a representar algo positivo, menos el costo que yo debo asumir para obtener esa satisfacción y que viene dado por un parámetro que mide el efecto de ese precio sobre esa utilidad. Entonces, si esa diferencia es igual a 0, significa que la utilidad que yo obtengo derivada del consumo, puedo
financiarla por ese costo que representa lambda P. Es básicamente lo que me cuesta esa satisfacción, esa utilidad. Y por eso estoy diciendo que esa relación me tiene que dar igual a 0. Es como el hecho de decir, yo voy a pagar con lambda P la utilidad que obtengo sobre el consumo, que es U sub C. Si esa diferencia es igual a 0, significa que yo puedo pagar esa utilidad, dados esos precios. De otro lado, la utilidad con respecto al trabajo es negativa, ¿cierto? Esto supone que, digamos, los individuos necesitan trabajar para poder obtener ingresos y que esos ingresos se enfoquen en el consumo. Pero de entrada, digamos que el trabajo implica para los individuos digamos, un desgaste, representa para ellos una tasa de sacrificio, porque tienen que emplear parte de su tiempo en el trabajo para poder básicamente después generar el disfrute de un consumo con respecto a los ingresos derivados del trabajo. Pero en principio, digámoslo así, cuando las personas están trabajando, no están disfrutando de las utilidades del consumo y por lo tanto esta utilidad que se está derivando del trabajo pues es negativa, porque sería algo así como una desutilidad. En ese momento no se está generando un disfrute, sino que por el contrario se está generando una tasa de sacrificio en el tiempo. Entonces, esta función de utilidad con respecto al trabajo se vuelve negativa. Sin embargo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el componente delta P estaría representando algo así como la posibilidad de obtener los recursos que posibilitarían financiar ese costo que se requiere para poder acceder a la utilidad o al disfrute del consumo, que ya habíamos definido como U sub C. Entonces, en este caso, estamos asumiendo que lambda P representaría la posibilidad de obtener los recursos precisamente para financiar el precio del disfrute que tenemos en la utilidad U sub C. Entonces, en este caso, no estamos analizando a más delta P como el costo que representaba esa utilidad en la primera ecuación, sino más bien como los recursos que obtendríamos después de trabajar para poder financiar el costo de esa utilidad que buscábamos en la primera ecuación. Por eso se suma. Entonces decimos que la desutilidad que obtendríamos nosotros del trabajo debería compensarse con los recursos que se generan a partir del mismo y que son capaces de financiar el costo del disfrute de los bienes que necesitamos, y por eso vemos que el equilibrio sería tanto como se genere desutilidad en el trabajo, pues se compensa con el hecho de que se generan los recursos para poder financiar los precios de los bienes que necesitamos. Y por eso se suma para obtener la balanza equilibrada y que eso nos dé igual a 0.
En la siguiente componente tenemos básicamente que los precios afectan al factor trabajo y también afectan al consumo. Esto significa que de alguna manera los precios van a afectar a las cantidades de trabajo. Eso supone básicamente que los trabajadores tendrían que empezar a definir un salario. Ese salario es el que les permite a ellos, digamos, financiar los bienes y servicios de los que esperan obtener una utilidad. Pero por otra parte, esos precios que afectan al trabajo o que determinan el salario esperado, pues también afectan de manera negativa el consumo. Es decir, que, por ejemplo, si los precios crecen, las personas esperarían que a partir de su trabajo puedan tener un salario, una expectativa del salario que pueda cubrir el crecimiento de los precios. Y es por eso en la práctica que cuando, por ejemplo, sube la inflación, los trabajadores se forman expectativas sobre que el salario también debería subir, precisamente para cubrir ese incremento que se genera en los precios. Pero de otra parte, el incremento de los precios reduce las posibilidades de consumo de los agentes. Y por eso tenemos que los precios son un factor de la diferencia N-C, que sería básicamente la diferencia que tenemos entre el trabajo y el consumo. Entonces, cuando los precios afectan al trabajo, los individuos empiezan a pensar en cuál sería su salario y cuál sería el salario que requieren tener para poder hacerle frente a ese cambio en los precios, pero ese mismo cambio en los precios puede tener un efecto negativo sobre las posibilidades de consumo. Esa es la primera parte. A eso le restamos H, que es la cantidad nominal de dinero demandada. Es decir, que los precios que multiplican a esa diferencia entre N y C nos van a dar cuenta a nosotros del precio que de alguna manera se va a empezar a configurar en el trabajo, también el precio que se va a empezar a configurar para los bienes de consumo, y a eso le vamos a restar nosotros la cantidad de dinero demandada. Y se espera que esa diferencia pueda ser igual a cero o pueda ser superior a cero. ¿Por qué? Digamos, si estamos en equilibrio, pues los precios y las cantidades demandadas pueden crecer en la misma proporción, y eso va a hacer que el resultado de esta diferencia sea igual a cero, pero también es posible que los individuos, ante los cambios que se están generando en los precios, demanden una cantidad de dinero que podría ser un poco menor al crecimiento que se genere en los precios. Entonces esto podría generar una diferencia positiva. Es decir, el problema es que si tenemos una economía con algún efecto inflacionario, ese efecto inflacionario pueda superar la cantidad demandada de dinero. Eso podría llegar a suceder, ¿de acuerdo? Es decir,
Suponemos aquí que la presión que existe sobre los precios podría ser más alta que la cantidad demandada de dinero. Para clarificar esto, me voy a regresar un poco a la macro 1. Ustedes recuerden que cuando en una economía se aumenta la producción, pues se aumenta la demanda de liquidez. Pero podría ser también que si en la economía no se está respondiendo ante un incremento de la demanda agregada con productos, sino con un incremento en los precios, pues el problema que tendríamos en la economía es que empieza a crecer más el comportamiento de los precios con respecto a la cantidad demandada de dinero que se respalda en la producción. Uno de los peligros que podría es que se incremente de manera más rápida el crecimiento de los precios, el crecimiento de la producción. Y eso podría estar sucediendo en la tercera parte, en donde si no es igual el crecimiento de los precios a la cantidad demandada de dinero, pues podría llegar a ser que los precios crezcan más y eso generaría algún tipo de trastorno. Finalmente, lambda, que es este parámetro que mide a los precios, que acompaña a los precios, pues suponemos que puede ser mayor o igual a cero. Por ejemplo, si lambda es de cero, pues ese componente de cero al multiplicar a los precios los anula y esto implicaría entonces que hay ciertos bienes que no necesariamente tendrían que tener un precio, ¿cierto? Entonces, volvemos a ejemplos microeconómicos como por ejemplo la utilidad de consumir aire. Usted está respirando y fíjese, por ejemplo, que no está pagando ningún tipo de precio por el aire, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si el aire se empieza a contaminar, qué sé yo, por efectos de la polución, el tráfico vehicular, y eso empieza, por ejemplo, a generar enfermedades o patologías en los individuos. Entonces, los individuos, por ejemplo, ya empiezan a necesitar tratamientos o tienen que, por ejemplo, utilizar algún tipo de tecnología para filtrar el aire. Entonces ya el consumo de aire ya empieza a no ser gratuito. Y entonces el coeficiente lambda empieza a crecer, no es igual a cero, sino que ya empieza a tener un valor positivo. Eso es a lo que se refiere esta última expresión. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Bueno, yo les voy a pedir que me regalen 5 minutos para que empiecen ustedes a revisar las dudas que puedan tener sobre el parcial que vamos a llevar a cabo arrancando esta semana. Y denme estos 5 minutos para hacer una llamada y ya regreso para que revisemos las dudas. Y en la próxima sesión yo vuelvo a retomar esto. Igual yo les comparto la grabación para que la revisen. Y ahorita volvemos para revisar las dudas que tengan del parcial. Por favor, denme unos 5 minutos. Ya regreso.
Bueno, entonces, escucho inquietudes que tengan con respecto al parcial. ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Profe, buenos días. Sí, buenos días, Luisa. Profe, una preguntita como para luego hacer más preguntas. El tema que vamos a tratar en el parcial es todo lo del modelo de Solow, ¿verdad? O sea, todas las fórmulas, bueno, cómo funciona. ¿Y eso sería el único tema o se van a meter algo otros temas? En principio es solamente el modelo de Solow. Obviamente eso incluye el material de las diapositivas y eso incluiría el artículo que respalda las diapositivas. En este primer examen solamente voy a examinar el modelo de Solow, así que el modelo de Romer, y yo estaría esperando que el tema de expectativas racionales y el tema de el consumo de Friedman ya quedarían como para el segundo parcial. Entonces, sí, en principio, solamente el modelo de Solow sería el que revisemos. Creo que el examen con el tema más cortico que vamos a tener. No sé si hayan más preguntas. Profe, en el modelo de Solow estaría también el modelo de Harrod-Domar, ¿no? O sea, eso también se evaluaría, ¿no? En parte sí, porque cuando arranca el documento Solow, él plantea algunos elementos del modelo de Harrod y Domar. Señala básicamente el problema que hay con las productividades en el modelo. Él advierte que ahí hay un problema con esas productividades. Y de ahí en adelante él entonces empieza a tomar, por ejemplo, algunas herramientas de la economía neoclásica, como la función de producción de Cook-Douglas, y él empieza a hacer algunos supuestos. Y él empieza a señalar que, por ejemplo, va a tener algunas diferencias con el modelo propuesto por Harrod y Domar, y esencialmente, digamos, dos cosas allí, ¿no? La primera cosa es el tema de que él va a tener en cuenta la tecnología incorporada en el proceso productivo, eh, y va a establecer que esa tecnología podría llegar a compensar esas productividades que, como segundo elemento, Harrod y Domar habían contemplado que eran unas, digamos, productividades fijas que básicamente él empieza a cuestionar cuando plantea que se pueda incorporar el factor tecnológico. Eh, Obviamente, en este modelo él no se va a poner a explicar eh, cuáles son los factores que impulsan la tecnología, simplemente a lo que le va a preocupar a él es revisar
el efecto que la tecnología va a tener sobre la producción y sobre los factores productivos, y cuestionar un poco los planteamientos de Harold y Domar cuando planteaba él que las productividades eran fijas, sin considerar el efecto tecnológico en la función de producción. Entonces, esa es como la referencia que él hace al modelo de Harold y Domar. Pues yo lo que haría es revisar la lectura, y es lo que está en la lectura, porque si tú, por ejemplo, que no estaría mal, ¿no? Pero no es algo que yo vaya a evaluar. Uno, por ejemplo, podría empezar a revisar qué plantearon Harold y Domar, pero pues, o sea, estaría bien, digamos, en términos de la formación que uno quiere tener y de revisar bien los papers seminales, pero en términos de lo que nosotros vamos a evaluar, es suficiente la lectura de Solou. Él sintetiza bien el problema y parte del problema hacia adelante. Así que no sería, pues si la pregunta era, profe, necesito repasar el modelo de Harold y Domar, yo diría simplemente con los planteamientos que hace Solou es suficiente. No es necesario, digamos, a menos que se considere pertinente para entender bien Harold y Domar, pues irse hacia atrás y buscar qué es lo que planteaban ellos. A mí me parece que solo hace una síntesis adecuada de ese modelo y parte hacia adelante. Entonces, para efectos de la evaluación, simplemente yo me revisaría el documento de Solou únicamente. Gracias, profe. Vale. ¿Hay más inquietudes? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, alguien me había preguntado si yo iba a hacer preguntas sobre los códigos. No, los códigos son aplicaciones que nosotros hacemos para que las clases tengan un componente aplicado, como para que ustedes se den cuenta que digamos no solamente son conceptos y matemáticas, sino que tienen aplicaciones fundamentalmente en materia de simulación y de encontrar equilibrios, lo que a mí me parece pues que es importante hacerlo, pero no es que yo vaya a evaluarles a ustedes códigos o ese tipo de análisis que hicimos, no, porque va a ser un examen teórico, digamos. No es que me vaya yo a poner a preguntar cosas de códigos en este parcial al menos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿no tienen más dudas, chicos? Por favor, pregúntenme. Si tienen más dudas, pregúntenme. Bueno, al parecer no tienen preguntas. Sí, Bueno, escucho. la función de producción y lo que estábamos viendo, bueno, está relacionado con el ahorro, ¿no? Y habría la forma de decir que si el ahorro, o sea, si el ahorro siempre aumenta, se podría decir que la economía crece indefinidamente. No es tan así. Porque, digamos, si tú lo piensas con sentido común, entonces, bueno, las personas podrían llegar a tener una situación en la que la propensión marginal al ahorro crece y los individuos tienen más acumulación de capital. Y pues uno podría decir, bueno, entonces, como los individuos tienen más
acumulación de capital, entonces ya la economía crece. Pero, ¿qué haría? Es decir, la pregunta se responde estableciendo una contrapregunta. Y sería, ¿qué elementos impedirían que a pesar de que la tasa de ahorro crezca, la economía no crezca o se reduzca su crecimiento? Entonces, por ejemplo, las respuestas tendrían que ver con que, por ejemplo, la tecnología sea una tecnología limitada. Digamos, si el componente tecnológico en las funciones de producción es muy limitado, tiende a cero, por ejemplo, entonces tú puedes acumular capital, pero la sola acumulación de capital o la sola tasa de ahorro se vería restringida si, por ejemplo, el nivel de componente tecnológico es muy bajo. Esto mismo podría suceder, por ejemplo, si aumenta también la tasa de depreciación. Entonces tú puedes tener una propensión hacia el ahorro y tú puedes eventualmente acumular capital y estar lista para invertir, pero si ese proceso de transformación del ahorro en la inversión se caracteriza porque delta, en este caso la tasa de depreciación, es muy elevada, entre más elevada sea delta, pues la capacidad de que ese ahorro se convierta en inversión y produzca crecimiento también se limita. Entonces, fíjate que estos modelos te permiten a ti anticipar el hecho de que no necesariamente siempre que crezca la tasa de ahorro, la economía tiene que florecer, porque además de eso tienen que haber otras condiciones. Ahora, si tú me dices, profe, el componente, por ejemplo, de progreso tecnológico es alto, o hacemos simulaciones computacionales y decimos, mire cómo puede ir creciendo, y además de eso, mire cómo la depreciación del capital se reduce, por ejemplo. Entonces, ahí en ese contexto, tú puedes hacer que pequeños incrementos en la propensión al ahorro mejoren de manera muy elástica la respuesta en el producto. Pero si lo piensas con calma, es como una combinación de factores que permiten ese resultado favorable. Pero en general, en la economía real, tú tienes que esas condiciones pueden cambiar, o sea, no son parámetros que se mantengan estables, y por eso es que nos interesa mucho hacer simulaciones, porque las simulaciones o los modelos computacionales nos podrían responder cómo reacciona la economía ante las diferentes combinaciones posibles, y en segunda instancia nos permite comprender, nos permite entender que el crecimiento económico no depende solamente de una variable, sino de las condiciones y la combinación de esas combinaciones que generan una respuesta en el producto. Entonces, digamos, si no tuviéramos el componente computacional y fuera solamente teoría, yo te diría, la teoría dice que pues sí, que si los parámetros se quedan fijos y aumenta la composición de ahorro, pues el ahorro se convierte en inversión y se produce más. Pero si yo te digo, modele, por ejemplo, eso mismo con una tasa de depreciación creciente o con un incremento muy elevado en la población, o por ejemplo, modelo con, qué sé yo, por ejemplo, con un componente tecnológico muy bajo, pues probablemente el efecto que tenga la tasa de ahorro sobre el producto no sea tan elevada como pensaríamos en un principio. Entonces, por eso es que son importantes las simulaciones computacionales, porque nos permiten un poco jugar con los datos. No sé si se comprenda la respuesta. Sí, profe, gracias. Vale. No sé si hayan más preguntas que tengan por allí, por favor. Tratemos de aprovechar el tiempo haciendo las preguntas pues que consideren para que se sientan más seguros en el parcial.
Profe, una preguntita. De pronto vamos a tener que realizar gráficas o algo así. Yo estudiaría gráficas. Yo sí estudiaría gráficas. No tanto porque yo las vaya a preguntar, las estudiaría más para comprender las relaciones. No estoy diciendo que no les vaya a colocar gráficas, pero yo digamos, si las estudiaría es para comprender. En principio, el documento que plantea Solow tiene una gráfica central que yo la mostré en las diapositivas, pero él empieza a examinar algunas variaciones. Entonces sí estaría bueno revisar las variaciones y sobre todo, más que el componente gráfico, entender qué significan esas variaciones, que es muy parecido a lo que me hicieron en la pregunta anterior, ¿no? Las respuestas gráficas son respuestas que se derivan precisamente de cambios o de variaciones. Por ejemplo, cómo reacciona el producto si aumenta el ahorro, pero por ejemplo aumenta también la depreciación. Entonces, comprender esas combinaciones pueden ser más fácil con algunas gráficas. Entonces, no es que yo les esté diciendo que no les voy a preguntar gráficas o que sí les voy a preguntar gráficas, sino más bien lo que les estoy comentando es la gráfica puede convertirse en un instrumento que facilite comprender los conceptos asociados al modelo de Solow. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, no sé si se me quede alguna pregunta adicional en el tintero. Profe, una pregunta. Sí, En una gráfica, bueno, en las gráficas que usted nos presentó había un punto, ¿no? En donde se interceptaba la función de producción y el crecimiento de la fuerza de trabajo. En ese punto, que era R asterisco, es donde se da el estado estacionario, pero a largo plazo, donde pues todo eso se estabiliza tanto pues el capital por trabajador o pues el capital per cápita que era, creo que era acá punto, y pues ahí era donde todo se equilibraba o tenía otra interpretación, profe. No, es correcto. Lo que tú estás planteando es lo correcto porque ese es el punto en el que el crecimiento de la población o el crecimiento de la población laboral se intersecta con el crecimiento del capital. De alguna manera estaríamos suponiendo que en ese punto somos capaces de que si hay un incremento en la cantidad de trabajo, a través de el incremento que se genera en ese punto en la inversión, podamos garantizar no solamente el pleno empleo de la economía, sino un punto sostenible de la economía. Y a ese punto sostenible es a lo que nosotros llamamos el estado estacionario. Es como ese momento en el que la economía se encuentra estable y es donde tenemos una condición que garantiza el equilibrio tal que satisface el movimiento del crecimiento poblacional con el crecimiento que se genera en el factor capital y que garantiza que la producción pueda ser también estable, dada obviamente la tecnología, dado el componente de depreciación del capital,
Entonces ese punto, si se quiere, digamos, fotografía, ese escenario, es el escenario que nosotros denominamos el estado estacionario, que sería algo así como, yo lo planteo, siempre lo entiendo así, ¿no? Como el estado en donde la economía funciona tranquilamente, funciona adecuada y tranquilamente. Ahora, el problema es que a veces la economía en ese modelo podría no necesariamente arrancar siempre desde el estado estacionario. Entonces, vuelvo un poco a las preguntas anteriores. La tecnología, por ejemplo, no se combina adecuadamente con el crecimiento poblacional, o el crecimiento poblacional es mucho más alto que la, digamos, evolución que tiene el capital en el tiempo, es decir, K punto, o, por ejemplo, tenemos nosotros una tasa de depreciación que no es la adecuada, y eso nos aleja del estado estacionario, que es como esa situación de equilibrio que tiene la economía. Pero en principio ese punto que tú has destacado es el punto en donde tenemos la convergencia que nos permite a nosotros determinar que la economía es capaz de funcionar adecuadamente en una situación de equilibrio. Y eso es a lo que nosotros le llamamos el estado estacionario. Si la pregunta era si este momento que estábamos señalando en la gráfica era la situación de estado estacionario, la respuesta es sí. Ahora el punto es, la discusión es si la economía se mantiene en esa situación o si la economía puede cambiar, ¿no? Y cómo podría cambiar o cómo podría llegar nuevamente al estado estacionario, que eso ya es, digamos, una discusión un poco más compleja, pero a nivel gráfico, allí tendríamos básicamente el estado estacionario como una situación de equilibrio de la economía. Listo, profe, gracias. Vale. No sé si tengan más preguntas, por favor. Si hay más preguntas, es mejor hacerlas y que no se vayan a quedar en el tintero. Bueno, ok, veo que no hay más preguntas, entonces yo termino esta sesión aquí. Yo les comparto la grabación en cosa de 1 hora más o menos para que la revisen de ser necesario, y nosotros el día lunes haríamos entonces la evaluación. Yo creo que la haríamos en 1 hora. Creo que la primera hora la dedicamos a la evaluación, es decir, haríamos la evaluación de 3 a 4, y de 4 a 5 continuaríamos con clase normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les agradezco mucho este espacio que pudimos recuperar el día de hoy. Con esto nuevamente nos ponemos al día y espero pues que estudien fuerte para que les vaya bien en esta primera evaluación. Importante revisar los materiales, las diapositivas, y revisar la lectura. Yo no voy a evaluarles el tema de códigos, así que no se vayan a desgastar con eso. Más bien es algo que ustedes pueden, digamos, utilizar posteriormente cuando les sea necesario, pero para la evaluación yo voy a hacer una evaluación simplemente teórica y no va a ser, digamos, basada en códigos ni estas herramientas que hemos visto computacionales.
Entonces, dejo hasta acá, si no hay más dudas, y nos vemos el día lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, hasta Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Hasta luego a todos.